Hola, esta es nuestra presentación final sobre el tema de gentrificación por el equipo conformado por Clara Villamil, Salvador Medina y Claudia Rodríguez para la clase de Ciudadanía y Democracia. Comencemos por definir qué es el término gentrificación. Es una adaptación adecuada al español de término en inglés con el que se alude al proceso mediante el cual la población original de un sector o barrio, generalmente céntrico y popular, es progresivamente desplazada por otra de un nivel mayor. El término como lo conocemos fue empleado por primera vez en 1964 por la socióloga marxista Ruth Glass para referirse a la apropiación de algunos barrios obreros cerca del centro de Londres por la clase media. En este proceso subyace la idea de la distinción de estatus y clase media entre los viejos y los nuevos residentes. Dichos cambios empezaron a ser notorios con la llegada del modelo neoliberal a los países, ya que sus políticas favorecen la hiperacumulación de capital en manos de pocas personas y esto priva a la mayoría de sus derechos vitales. En este contexto, la gentrificación se convierte en una estrategia para despojar el suelo urbano, lo que profundiza las desigualdades socioespaciales, usando la idea de que se reconstruye o se mejora una ciudad. Actualmente, el mecanismo que se usa para el desplazamiento es la diferencia de renta en ciertos lugares, que permite a personas de clase alta o media comprar un lugar barato y con cierta inversión venderlo en uno más caro, provocando que los antiguos inquilinos busquen un nuevo lugar donde vivir, además de subir el valor mobiliario de la zona. Esto no solamente pasa con una casa, sino es que se llegan a comprar zonas enteras habitacionales para la construcción de nuevos centros comerciales, hoteles o empresas. Uno de los problemas que genera la gentrificación es el proceso de migración residencial de las personas del centro hacia zonas periféricas, lo que repercute en cambios de composición en el área social y ambiental, además de cambiar la tipografía de las viviendas que se ven afectadas. La situación es especialmente grave en zonas turísticas por dos razones. La primera es que se está sustituyendo a una población local por personas que están de paso o que no habitan ahí. La segunda es que los diferentes profesionales tienen dificultades para alojarse cerca de su lugar de trabajo. Pero no solamente la población desplazada sufre las consecuencias, sino que al disminuir la densidad de la población también dificulta que el servicio del transporte público sea eficiente y de calidad. Un escrito que se puede usar para explicar un poco el fenómeno de gentrificación puede ser El contrato social por Jean-Jacques Rousseau, en donde promulga que para vivir en sociedad los seres humanos acuerdan un contrato social implícito que les otorga ciertos derechos a cambio de abandonar la libertad de la que dispondría en estado de naturaleza. Siendo así, los derechos y los deberes de los individuos constituyen las cláusulas del contrato social, en tanto que el Estado es la entidad creada para hacer cumplir el contrato. Del mismo modo, los seres humanos pueden cambiar los términos del contrato si así lo desean. Los derechos y los deberes no son inmutables o naturales. Por lo tanto, un mayor número de derechos implica mayores deberes, y menos derechos, menos deberes. De esta manera se puede observar que la gentrificación es una especie de acuerdo o contrato social en el que se toma en cuenta el beneficio económico que implica el mover a la sociedad y crear espacios de mayor estatus para su uso masivo o al menos mayor al que tenía previamente. Este tema claro que puede ser tomado como un debate, ya que es donde entra la cuestión de derechos. ¿A quién le pertenece el espacio? ¿A los que estaban ahí desde un principio y respetarán los espacios siendo conservadores? ¿O de los nuevos habitantes, extranjeros o foráneos, que serán los nuevos habitantes que moverán la economía al igual que a la población? Es aquí donde entra el tema del respeto y debe entrar también el gobierno a mediar los movimientos, ya que si se toma la decisión que se creará gentrificación en una zona, entonces el gobierno deberá de poner o dar oportunidades a las personas que estaban ahí y crear una mejor oferta de vivienda para que así las personas desplazadas no tengan repercusiones o tengan dificultades para conseguir vivienda debido a este movimiento. El ejemplo más grande de gentrificación en nuestro país es la Ciudad de México, específicamente la colonia de la Condesa, una colonia de clase media que se ha convertido en el epicentro de la vida nocturna, culinaria y residencial en la ciudad, con un continuo despliegue comercial, eventos culturales frecuentes y nuevas alternativas de transporte. La gentrificación se ha extendido hasta la colonia Roma,
por lo que suelen llamarle a la zona como el corredor Roma Condesa. El gobierno de la ciudad tiene un reto formidable. La oposición de la gentrificación se ha vuelto parte de la agenda de los movimientos sociales pro vivienda, pero estos, y los legisladores que los apoyan, no pasan de pedir la prohibición. Sin embargo, pedir la aprobación de la gentrificación es prácticamente imposible. Y es imposible porque existe un enorme desfase entre la demanda de vivienda en la Ciudad de México y la oferta. Y esto no por falta de empresas que quieran construir, y ni siquiera de la otorgación de crédito, sino por la carencia de una política de vivienda coordinada y de una adecuación del modelo de subsidios para lograr acomodar a las familias de menores ingresos. Estos líderes y legisladores tendrían que entender que la gentrificación solo se podría mitigar si se genera una enorme oferta de viviendas nuevas que limite el crecimiento de los precios y la presión sobre las zonas antiguas. Cabe resaltar que la gentrificación no es un proceso espontáneo, sino que es el fruto de emprendimientos especulativos, generalmente promovidos por grandes grupos inmobiliarios o entidades de crédito. Frente a los acontecimientos de transformación urbana que se viven recientemente, no sorprende que abunde la desconfianza de los ciudadanos hacia la planificación urbana. Así, los planes reguladores se convierten en la arena de lucha entre vecinos y políticos locales, especialmente si consideramos que la gentrificación genera un cambio demográfico forzoso, que puede transformar completamente la vida de los habitantes originales de la zona. Estas dinámicas pueden generar tanto la expulsión de residentes de sus hogares como su aislamiento social. Además, está demostrado que todos los indicadores de salud de un individuo empeoran cuando su vivienda está en riesgo. La gentrificación debe ser entendida desde una postura política sobre la ciudad, una postura que critica los modos actuales de construirla y gobernarla. La gentrificación es un proceso de conquista del espacio urbano por parte de una clase dominante y la marginalización de los usos, las acciones y redes de las clases populares. Esto es, a grosso modo, una explicación de qué significa y qué es gentrificación. Nos encantaría escuchar sus ideas acerca de este polémico tema. Gracias.